Hola, buenos días para todos. Bueno, en nombre del Instituto de Auditores Internos y como presidenta del instituto te doy la bienvenida. Es un honor para nosotros poder compartir en esta nueva realidad un webinar con Jorge da Silva. Jorge da Silva, para los que no lo conocen, es auditor ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Jorge ya nos ha acompañado con otra realidad en un ENAI en el 2015, recordábamos hace un ratito una excelente posición y una muy linda estadía en Buenos Aires de Jorge, quien tuvo la gentileza de compartir con nosotros y quien hoy nuevamente decide acompañarnos contándonos un poco, bueno, el objetivo de esta presentación, que es contarnos su experiencia o la experiencia de la oficina del Comité Ejecutivo del BID para transformar la función de auditoría interna dentro de la organización. Un interesante desafío, ¿no, Jorge? Exacto, Jorge, sí. Jorge tiene más de 25 años de experiencia. Yo voy a contarles un poco resumido su CV, porque tiene más de 25 años de experiencia en todo lo que es auditoría interna, gestión de riesgo, tecnología de información, no solo en el sector privado, sino también en el sector público. Ha trabajado no solo en el Banco Interamericano de Desarrollo, sino también fue auditor ejecutivo de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. Se desempeñó como director de servicios de auditorías también en Ottawa, y CIA tiene muchos estudios en su haber y una gran trayectoria. No le quiero quitar más tiempo, te doy la bienvenida, Jorge, para que nos cuentes la experiencia y bueno, y los dejo en su compañía. Muchísimas gracias por la introducción, Geraldine. Espero que puedo estar a la altura de las expectativas de todos. Hola a todos de Washington, buenos días. Espero que estén todos sanos, seguros. Estoy verdaderamente, como mencionó Geraldine algunos minutos, muy contento con la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia de auditoría interna con mis colegas argentinos. Pero para empezar, debo mencionar que en el Banco Interamericano tenemos 4 idiomas oficiales: el inglés, el español, el portugués, el francés. Pero también tenemos 2 idiomas no oficiales, pero utilizados todo el tiempo: el Spanglish y el portuñol. Entonces, hoy vamos a hablar no solamente sobre la auditoría interna, tenemos la oportunidad de aprender y de compartir 2 idiomas oficiales, uno oficial y un no oficial del banco, que es el portugués y el portuñol. Espero que nos entendamos durante toda la charla. Hoy, la presentación tenemos básicamente 3 niveles. Voy a hablar primeramente del banco en general y de la función de auditoría interna en general. Después vamos a hablar de la función de auditoría interna en el contexto del banco. Y finalmente voy a hablar con mucho más detalle sobre uno de los aspectos que tenemos trabajado en el banco hace muchos años, que es el aspecto de la comunicación, del relacionamiento, la relación entre nosotros como auditores y el directorio y los gestionarios del banco, que es algo muy, muy, muy importante. Y después, claro, como se mencionó, estaré más do que contento de contestar, espero, las preguntas y comentarios de ustedes. Primeramente sobre el banco. Primero somos básicamente el banco más, la institución más importante a nivel de préstamos para Latinoamérica y el Caribe. Tenemos 48 países que son integrantes del banco, entre los cuales 26 son países prestatarios. Tenemos activos de más o menos 100 mil millones de dólares y desembolsos de aproximadamente 12 a 13 mil billones de dólares por año. En este contexto, el banco es
un grupo de 3 organizaciones. Tenemos el banco, tenemos el IDB Invest, que es la parte operativa del banco que se relaciona con la iniciativa privada. Y tenemos también lo que llamamos de IDB Lab, que es un laboratorio a donde se pesquisa, se experimentan métodos de desarrollo innovadores que una vez que funcionan son empleados en el resto del banco. Yo soy el auditor no solamente del Banco Interamericano, pero de los 3 organismos que son una parte del grupo BID. Entonces fornecemos trabajos de auditoría, no solamente de la parte de auditoría, pero también consultoría para todos los 3. Yo respondo directamente tengo un reporte doble, uno al presidente del banco, el otro al directorio del banco también, por intermedio del comité de auditoría. Y tenemos un equipo de más o menos 30 personas con experiencia en varias áreas de auditoría, de finanzas, gobernanza, economía, pero también de una forma muy fuerte en la área de análisis de datos, sistemas de computadores, análisis de riesgo, etc. El presupuesto de mi función dentro del contexto del banco es equivalente a más o menos 1% del presupuesto administrativo de la institución. Normalmente este es un webinar que es un poco diferente, pero cuando tengo la oportunidad de hablar en una conferencia o mismo un seminario con los amigos de Latinoamérica y de otras áreas, normalmente empiezo con 10 declaraciones, estas 10 que están ahora en la pantalla. Primero, con relación a que la función de auditoría es muy bien reconocida, posicionada y respetada dentro de la organización. Esta es la declaración número 1. Nuestros clientes, incluyendo el comité de auditoría, confían en nuestro profundo conocimiento de tecnología de información, en la perspectiva que tenemos en discutir riesgos, no solamente actuales, pero emergentes. Nuestros clientes reconocen la relevancia y la credibilidad de los análisis hechos por la función de auditoría interna y también con los productos y servicios que ofrecemos. El nivel técnico y profesional del equipo de auditoría interna es excepcional. La equipo de auditoría tiene un alto conocimiento de todos los negocios de la empresa, bien como una visión estratégica de la organización. Los relatorios de auditoría son vistos como agentes de cambio en la organización y contribuyen para el desarrollo organizacional. El comité de auditoría apoya la función de auditoría interna y contribuye para su mejora continuada. La función de auditoría interna participa activamente de todas las discusiones claves dentro de la organización e influencia de forma decisiva la calidad del proceso decisorio de la organización. El número de las solicitudes de nuestros servicios aumentará a cada año. Y finalmente, el valor agregado de la función de auditoría interna es reconocido por todos los niveles organizacionales. Cuando menciono esto, entonces me pregunto para toda la audiencia, en este caso no será posible, para ilustrar. Por favor, levante la mano a todos aquellos a donde en su organización los 10 componentes son la realidad. No es una sorpresa de nadie levanta su mano. Entonces pregunto, 9. Nadie levanta su mano. 8. Hay entre más o menos 300 personas en la sala, una que de forma incorrecta levanta su mano, pero simplemente para mostrar que no, en mi organización no hacen tan mal. Pero en realidad, cuando se considera toda la audiencia, en general, se dice que solamente en 30 y 40% de estas declaraciones son una realidad sobre las prácticas de auditoría dentro de la organización. O que significa que hay una oportunidad gigantesca y hay también una expectativa gigantesca de nuestros clientes
con relación a lo que podemos traer, o que podemos agregar en función de la función de la auditoría interna. Esta es una realidad no solamente en Latinoamérica, pero también en África, Asia y varios otros países. Hay un reconocimiento que como función podemos agregar mucho más valor a los organismos a donde trabajamos. ¿Por qué? Porque el mundo cambió bastante. Primero tenemos nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, tenemos una mudanza, como mencioné, un cambio muy grande, las expectativas de nuestros clientes con relación a la calidad de nuestros trabajos y también a nuevos requisitos legales que tenemos que observar. Estos son 4 dinámicas que tenemos que pensar en cómo podemos cambiar la función de la auditoría interna. Y hay desafíos, hay retos muy importantes que debemos reconocer. Primero, ¿cuál es la percepción del auditor interna? Este es un luchador de sumo. Y normalmente cuando pregunto en audiencia, me pregunto, ¿quién es el auditor interno? ¿El luchador de sumo o los pobres que están básicamente siendo presados por ello? Dependiendo de la organización, si es una organización moderna, a donde el directorio tiene una visión estratégica que imagina que puede utilizar la función de auditoría interna de una forma muy más estratégica, muy más visionaria, típicamente estos gestores son los luchadores sumo y nosotros mismos, porque no podemos corresponder a las expectativas, somos los pobres abajo. Si de un otro lado hacemos parte de un organismo, de una organización tradicional, donde la auditoría es una fábrica de recomendaciones que básicamente emperra, paraliza la evolución organizacional. Nosotros somos el luchador de sumo y la pobre de la organización son los pobrecitos que están abajo de ello. Estamos trabajando enfocando en las áreas más importantes del negocio. Lo estamos haciendo de forma más eficiente de timing, que es una palabra en inglés, que es básicamente los periodos de intervención es el más adecuado. No es muy tarde, no es muy lejos. Estamos utilizando las herramientas disponibles de la mejor forma posible. Intentando pensar en estos 4 grupos de retos, tenemos básicamente en portugués se dice una encrucijada, un momento de decisión. O vamos a nos tornar relevantes al negocio, porque no vamos básicamente a hacer nada con relación a lo que hablamos, o tenemos que nos transformar de una forma o de otra. Y basado en esto, es que en el contexto del BID, del contexto de la auditoría interna del BID, hace más o menos 6 años, empezamos en una jornada para verdaderamente agregar valor de la mejor forma posible, tanto a los gestionarios, pero también al directorio, porque como mencioné, estos son los 2 grupos al cual me reporto. Y esta es básicamente los componentes de esta filosofía que tenemos dentro del banco para agregar valor. Tenemos que mencionar, tenemos que nos asegurar que tenemos un conocimiento tecnológico muy profundo. Tenemos que nos asegurar que cuando contratamos personal, que son las más habilidades posibles, tenemos que alinear el trabajo de nosotros como auditores a la estrategia organizacional. Tenemos que ser conocidos por la calidad de nuestro trabajo y también por la habilidad de nosotros como auditores de innovar la forma de trabajar. Tenemos que siempre mantener un nivel de comunicación con la organización que es muy alto, de forma a saber, a conocer lo que está ocurriendo básicamente
al mismo tiempo que está ocurriendo y no después de 3 meses, 4 meses, un año que fuera. Y claro, tenemos que nos asegurar que vamos a enfocar los riesgos más importantes al negocio. Y esta es una jornada que empezamos hace 6 años y continuamos. Es una jornada que no hay final. Tenemos siempre que mejorar nuestras prácticas, pero estoy contento de compartir con ustedes que ya empezamos en varios de estos elementos a un progreso que se está reconociendo dentro del banco. Y vamos a hablar un poquito de algunos de ellos, pero vamos a concentrar en el aspecto de comunicación, porque imagino que es uno de los más importantes para discutir hoy. A nivel de la gestión de riesgos, como mencioné antes, realmente trabajamos en los últimos años para asegurar que los objetivos de los trabajos de la auditoría son verdaderamente alineados con los objetivos y estrategias organizacionales. No hace sentido en hacer este trabajo que no es directamente o indirectamente relacionado con los objetivos organizacionales. Segundo, tenemos una estrategia de recursos humanos hasta 2022. Estamos ahora cambiando para 2025, porque es importante reconocer cuáles son cuáles son los atributos, las calidades de los profesionales que necesitamos para que continuemos a hacer el trabajo de auditoría de forma a agregar valor al negocio. Sobre el punto de vista de tecnología, no hay una separación ahora entre trabajo de auditoría de sistemas y trabajo de auditoría de procesos. Es un trabajo integrado. No se puede hablar hoy en día de hay elementos que sí es más fácil también hace sentido de hacer un trabajo sobre la tecnología que utilizamos. En general, cuando hablamos de trabajo de auditoría, básicamente combinamos los dos. Y combinamos más do que simplemente la tecnología y la área que estamos auditando. Vamos a hablar de eso en algunos minutos. Pero siempre tenemos una idea más abrangente del trabajo de auditoría. Pero a nivel de comunicación, esto que vamos a hablar un poco más, primero, se reconoció la importancia de comunicarnos muy bien, de una forma muy eficiente, muy eficaz, con todas las partes de la organización. Y por esto tengo ahora, como una parte de los 30 recursos de empleados que tenemos en el equipo, uno que es totalmente dedicado a este elemento de comunicación. Estamos en proceso de constantemente desarrollar nuestra propia marca, de qué somos, qué hacemos, y cuando alguien va a recibir un informe de AUG, mismo sin saber que es de AUG, con la marca que tenemos, que imaginamos que vamos a creer, y vamos a saber que es un producto de nosotros. Claro, hay un reconocimiento que la parte de conocimiento técnico de los auditores, esto es a la base. Pero son los otros conocimientos, la habilidad de negociación, la habilidad de comunicación, los soft skills, que son los más importantes hoy en día. Y el otro, a donde vemos bastante de los cambios en los últimos años, es la calidad y el contenido de los informes de auditoría y también de los informes anuales. Vamos a hablar un poco sobre el contexto y por qué que comunicación es importante. Primero, con relación al cliente, ¿qué es el cliente de auditoría interna? Esta es una pregunta que cuando llegué en el banco en 2012, tuve un diálogo con los auditores. ¿Qué son nuestros clientes? Los auditores mencionaban, cuando hizo un trabajo en la área de recursos humanos, el gerente de recursos humanos. Cuando trabajo en la área de contabilidad, el gerente de contabilidad. Cuando voy al país, Argentina, el representante del país en Argentina es nuestro cliente.
Esta no es una respuesta incorrecta, pero es incompleta. Cuando vamos a ver a quién yo me reporto al directorio del banco y yo me reporto al presidente del banco. Estos son mis clientes. Entonces, cuando hacemos el trabajo, tenemos que pensar no solamente en la área que estamos auditando, pero para quién vamos a informar, a reportar o qué encontramos, de qué forma vamos a hacerlo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, con relación al banco, al directorio, es muy importante entender el ambiente en lo cual el banco está funcionando. Las cosas que son importantes de conocer, y vamos a hablar con algunos detalles después. El otro aspecto, como mencioné antes, es la importancia de establecer y promover la marca de los auditores. Y todo eso tiene que estar básicamente mezclado en los productos de auditoría que producimos, incluyendo el relatorio de auditoría. Con relación al ambiente, el banco, algunas de las cosas que tenemos que nosotros como auditores que entender antes mismo de hacer un trabajo de auditoría. Primero, relacionamiento entre el directorio y la administración. Como mencioné antes, tenemos 48 países representados en el directorio y tenemos la administración. El directorio está en el banco 7 días por semana, 24 horas por día. No es un directorio que se reúne a cada 3 meses o 4 meses. Y tenemos, além de ellos, la administración. Entonces, a veces es normal que hay un cierto, no conflicto, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces, es importante reconocer la dinámica de relacionamiento entre ellos para saber de qué forma puedo ayudar en este relacionamiento. Segundo, estoy convencido que saben que hace algunos meses tenemos un nuevo presidente en el banco, con nuevos vicepresidentes, vicepresidente ejecutivo y todos. En otra palabra, una otra filosofía. Tenemos que conocer o qué son, o qué están pensando, cómo están se organizando de forma que la función de auditoría pueda ayudarlos. Como es típico en cualquier organización, especialmente en organismos multilaterales, tenemos, por ejemplo, la oficina de Brasil, la oficina de Argentina, la oficina de Paraguay, tenemos lo que en inglés se llaman silos, creo, en portugués silo, no sé la palabra en inglés, en español, mismo en portuñol, pero sería los varios grupos que a veces no se hablan, o no se comunican, no se coordinan de una forma ágil. Entonces, esto es algo que tenemos que pensar. Como es un organismo multilateral, a veces es porque tenemos una estructura de matriz donde varias de las cosas son decididas por varias personas, es difícil a veces saber quién es el último responsable para hacer algo, para transformar algo. Y esto es importante de saber. Uno de los otros aspectos muy importantes del banco es que tenemos el capital del banco, pero hay un reconocimiento que las necesidades de la región son muy más largas, muy más amplias que el capital y la habilidad del banco solo de hacer el trabajo en la región. Entonces, la habilidad de atraer recursos privados, de atraer recursos de otros organismos, otras instituciones, es muy importante. Entonces, es algo que tenemos que siempre imaginar. Hay un deseo muy grande de la administración de promover la innovación, entonces algo más que tenemos que saber. Y claro, otra cosa que todos saben, todo el mundo está experimentando mudanzas enormes en todo, procesos, sistemas de todo. Tenemos que siempre saber que la institución está cambiando a cada día y es un banco. Y tradicionalmente un banco es un organismo muy tradicional, donde el riesgo es algo muy, que son muy, la palabra sería, no es algo que
que les gusten, no les gustan los riesgos, intentan eliminarlo el máximo posible. Cuando de un lado tengo esto, ahora tenemos que pensar, y yo como auditor, ¿cómo debo pensar? Primero, tengo que no solamente proteger, pero crear valor, agregar valor. Tenemos, en más do que simplesmente hacer el trabajo de auditoría, tenemos un trabajo que nosotros mismos estamos trabajando con el Instituto de Auditores Internos para hacer una pesquisa sobre la calidad y el impacto de la función de auditoría interna en toda la región, no solamente de Latinoamérica, pero Caribe también. Nosotros somos reconocidos no solamente por los otros bancos multilaterales, pero también por varias agencias de las Naciones Unidas, como teniendo un nivel de calidad de auditoría interna muy alto. Gostaríamos de influenciar la calidad de auditoría interna en la región. Ya hablé con ustedes sobre el programa de excelencia, que son los atributos que mencioné antes, que son los 6. Y queremos que todos conozcan o que nos reconozcan la auditoría interna por su calidad y perspectiva, por su conocimiento muy aprofundado de tecnología y también, de una forma final, hay un mecanismo dentro del banco que promueve la transferencia de empleados de una función a la otra por un periodo predeterminado. Nos gustaría de utilizar este mecanismo no solamente estamos utilizando, no solamente para atraer personas para dentro de la oficina, para que aprendan la auditoría interna, pero también auditores internos que se van a otras partes del banco para promover el mismo, para aprender el negocio y también para transferir conocimientos en la área de gobernanza, control interno y riesgo. Últimamente lo que me gustaría sería crear una función que si quieres trabajar como un gerente del banco, tienes que pasar un periodo en la auditoría interna. Entonces, esta es la visión. Esta es la trayectoria que me gustaría compartir con ustedes de 2012 hasta 2020-2021. Pero iniciamos en 2012 con que se llama Negative Assurance, que creo que en español sería una fiabilidad limitada de los trabajos de la auditoría. Entonces, esta básicamente lo que terminamos el trabajo y la conclusión sería, le ofrecía una fiabilidad limitada de cómo puedes utilizar los trabajos de la auditoría. Teníamos recomendaciones, el scope, el alcance del trabajo era muy limitado, las prioridades no eran siempre conectadas con las prioridades más altas de la organización. Todos los informes no eran ni mismos distribuidos dentro del banco y solamente se enfocaba en las cosas que necesitan mejoras. Esto 2012. Llegamos a 2020, vamos a pasar 2015 porque ahora ya se fue muchos años. Hace años que cambiamos, no utilizamos más la fiabilidad limitada, utilizamos la fiabilidad razonable, que cambia la forma de hacer el trabajo. No cambiamos las recomendaciones por planos de acción, no preparamos en ningún relatorio de auditoría interna una recomendación. ¿Por qué? Porque cuando encontramos algo que necesita cambios, primero vamos a hablar con el gestionario de saber, encontramos esta área X que el control no está funcionando, las normas no son seguidas, no es tan eficiente como debería. Entonces la administración va a decir, sí, estamos de acuerdo que esto no funciona. Y la pregunta entonces sería, entonces, ¿qué va a hacer? No él como auditor, él como gestionario, porque el banco utiliza lo que se llama las 3 líneas de defensa, a donde la primera línea es responsable por el control, la segunda para ver cómo las cosas van, y la tercera para verificar todo eso. Entonces, la función del auditor no es de determinar o qué se necesita hacer por la primera línea para hacer el trabajo. El segundo, todos los gerentes que están allá son responsables por eso. El tercero,
en la mayoría de los casos, los gerentes saben más del negocio que el auditor lo sabería. Entonces, cuando el auditor simplemente recomiendo eso, hay un riesgo de no se identificar la cosa más abrangente o mejor para el negocio. Entonces, tenemos ese diálogo que una vez que entre el auditor y el cliente hay un acuerdo de lo que se va a hacer, o qué se va a hacer, quién es responsable por hacerlo y cuándo que será terminado. Este es el plan de acción que es una parte integrante del relatorio. O que es importante en esto no es solamente porque utilizamos la primera línea de defensa, según es verdaderamente los gerentes que se toman la responsabilidad por, por mejorar el organismo. Y esto es algo muy importante para nosotros. No hay una clasificación de esto es el riesgo bajo, riesgo medio, riesgo. Este es un diálogo que a veces es muy ruido, pero no hay mismo una consecuencia. Nos hemos utilizado eso hace varios años sin impacto ninguno en la organización. Están alineados de estrategia de organización. Tenemos un sumario ejecutivo que llamamos de snapshot, es una foto de la organización. Esta es una página en el informe. Y como resultado de todos esos cambios, ahora el comité de auditoría y también la administración están muy más interesados en el trabajo de la auditoría. Y ahora vamos perante el comité de auditoría varias veces al año, al invés de 2, 3 veces. Están muy más interesados debido a calidad y la forma como analizamos. Y el relatorio es un relatorio equilibrado. En otras palabras, no es lo que encontramos que necesita mejorar. Es lo que encontramos, punto. Si encontramos algo bien, que está funcionando bien, vamos a reportarlo. Si encontramos a cosas que están en andamiento, que están mejorando a pocos, vamos a mencionar. Y si hay algo, áreas a donde mejoras son necesarias, también vamos a hacerlo. Entonces, es un vehículo. Por ejemplo, si vamos a la oficina de Argentina y encontramos una práctica en la área de pagos muy buena, sólida, con utilización, ¿por qué no incluir esto en el relatorio de Argentina de forma que Paraguay, Ecuador y otros países se puedan beneficiar de la información que fue generada por la auditoría? Entonces, no somos solamente la mensaje no es solamente negativa, pero también con relación a las cosas que están funcionando bien y que deberían ser propagadas por toda la organización. Se recuerdan cuando mencioné los silos, nosotros como una forma de práctica tenemos que nosotros mismos como auditores eliminarlos y contribuir para algo más transversal por toda la organización. Como consecuencia, antes la influencia del auditoría interna era muy limitada. Había un número enorme de recomendaciones, enorme. Estoy hablando de 300, casi 400 recomendaciones en abierto, porque no había un compromiso real de la administración de implementar varias de las cosas que en la visión del auditor necesitábamos hacer. Hoy se mudó esto completamente. El número de planes de acciones abiertos que tenemos no llega a 100, eran casi 300. El número de estos planos de acción que básicamente se van después retrasados es mínimo, porque los gestionarios se tienen la responsabilidad de hacerlo. Y es claro, tenemos mecanismos de a cada 3 meses, 4 meses, de reportar al gestionario y al directorio la forma como los gestionarios están implementando los planes de acción que ellos acordaron. Y esto ha generado todo un cambio de no solamente el diálogo sobre gobernanza, riesgo y control interno, pero también la imagen de nosotros como auditores dentro de la organización. Cuando se pregunta, basado en lo que hablé hace algunos minutos, ¿cuál es el objetivo de un informe de auditoría?
básicamente se habla de la última parte. O que descubrimos, los fatos, las conclusiones. Este es o por qué que emitimos informes de auditoría. En el caso del BID, esto es verdad también, pero tenemos que considerar todos esos otros aspectos arriba para pensar de cómo vamos a emitir un informe. Primero, como mencioné antes, el relacionamiento entre el directorio a la administración es muy importante. Entonces, cuando estoy escribiendo un informe, tengo que pensar de cómo este informe va a contribuir, va a agregar valor a este relacionamiento y no a crear divisiones. Tenemos que influenciar el comportamiento de la organización. Si hay un deseo, por ejemplo, como mencioné antes, que queremos una organización innovadora, ¿qué estamos haciendo para promover nosotros mismos como auditores y la organización para mejorar en este aspecto? Tenemos que contribuir para la visión de la organización y para también nos asegurar que la organización está en el propio camino en la dirección de atingir lograr sus objetivos organizacionales. Estas son algunas cosas para pensar. Y esto es lo que el producto final se parece. Entonces, en la primera página tenemos lo que en español sería a picture de la auditoría. En una página me voy a mencionar o porqué de esta auditoría, cuáles son los elementos que audité, por qué es importante en el contexto organizacional y como resultado de trabajo, cuál es la conclusión. Hay un estudio hace algunos años que la capacidad de concentración de un ejecutivo es más o menos entre 8 y 10 segundos. Entonces, este ejecutivo que va a ver esta primera página, si no hay problemas mayores en la área X, se va a otras cosas que él o ella son responsables. Si hay alguna otras áreas que están interesados o que quieren trabajar. De una otra forma, la conclusión dijo que en general las cosas están funcionando bien, pero encontramos oportunidades de mejora en esto. El ejecutivo puede pensar, ¿qué encontramos? Vamos a la segunda parte del informe, que es the background. Esto va a ofrecer básicamente cuál es el objetivo del trabajo, el alcance de la auditoría y de una forma generalizada una descripción de la área a donde trabajamos para hacer el trabajo de la auditoría. Esto es más para posicionar a aquellos que van a leer el informe para conocer un poco más sobre lo que auditamos. Después, en la parte 3 del informe, vamos a lo que llamamos de Observation and Management Action Plan. O que encontramos, las acciones de administración para corregir o que encontramos que necesitan ser corregidos. ¿Por qué? Porque la primera parte de esta es o que está funcionando bien. Entonces está mencionado lá o que encontramos en esa auditoría en la oficina de Argentina o en contas a pagar o en, no importa, en el área de contabilidad, o que encontramos que está funcionando bien, si la encontramos. No vamos a fabricar algo si nada está funcionando bien, entonces esa parte no existe. Pero en un organismo como el banco, esto es normal que tengamos áreas donde las cosas funcionan. Entonces, esto está registrado allá. Si hay iniciativas en progreso, en otras palabras, encontramos algo, pero sabemos que la administración tiene una estrategia para implementar, que hay algo que vamos a hacer, una implementación de un sistema y todo eso, no vamos a mencionar esto o encontramos un error. Esto no es un error, es un reconocimiento que la organización también reconoce esto como una área a donde mejoras son necesarias y ya están haciendo algo para mejorarlo. El tercero que es, esto sí, son las áreas adicionales, a donde vamos a mencionar o que encontramos, cuáles los riesgos asociados con que encontramos, y después de eso,
el Management Action Plan, el plan de acción de la administración para arreglar, para corregir los problemas que encontramos. Entonces, si es un gestionario, un ejecutivo, puede simplemente ver de la primera página hasta la tercera, dependiendo de lo que de su interés o de lo que fue encontrado, simplemente parar en la primera. Esto fue un proceso que imagino que introducimos esta nueva forma de reportar hace 2 o 3 años, tal vez un poco más, pero estamos, como mencioné, no hay un destino, estamos siempre mejorando. Pero esta filosofía está funcionando bastante bien. Primero, hay un reconocimiento de los gestionarios, de reconocimiento de lo que se está haciendo, que está bien. Hay, sobre la parte del directorio, su educación sobre lo que está aconteciendo realmente en el banco, bueno y no tan bueno. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de eso? Primero, tenemos que realmente reconocer que el ambiente en donde trabajamos está necesitando que nosotros mismos, los cambios de afuera están influenciando los cambios que nosotros como profesionales tenemos que hacer para verdaderamente agregar valor a la organización en donde trabajamos. Un otro aspecto muy importante, la mayoría de los hallazgos o de las cuestiones organizacionales no son lineares más. Hoy tenemos implicaciones de sistemas, de las prácticas, del ambiente externo, todo eso. Entonces, el auditor interno tiene que refletir en todo eso de forma a reportar de una forma comprensiva o que se está haciendo. Y no simplemente se enfocar en algo pequeño que sin un contexto apropiado. Hay una necesidad de se mezclar tanto la parte cuantitativa del trabajo, pero cualitativa también. Y este es un cambio interesante, porque típicamente se hablaba simplemente encontramos porque hay un amostraje estratégico, un amostraje de 10%, de 20%, todo mecánico. Ahora hay una oportunidad de agregar o que hablamos en inglés de insights, que son cosas que basado en otras experiencias, esto es la opinión del auditor. Claro, siempre investir en innovación en las prácticas de la auditoría. Nosotros en el cambio dentro del BID, dentro de la auditoría interna, utilizamos Data Analytics, y ahora estamos experimentando también con Machine Learning and others, porque esta es la dirección, no solamente, el banco es muy moderno, entonces no tenemos otra alternativa que no modernizar nosotros mismos, porque la alternativa es de no agregar valor en la dirección que la organización tiene. But ultimately, en última instancia, estos resultados. ¿O qué aprendemos en la jornada hasta ahora? Nosotros no perdemos tiempo a este momento con esto es alto, este es medium, este es low. Primero, si es low risk o riesgo es pequeño, básicamente nos vamos a incluir en el informe de auditoría. Vamos a mencionarlo en lo que se llama en inglés de management letter. No vamos a crear un informe que se menciona, que estamos diciendo que vamos a hablar de las cosas más importantes para reportar cosas pequeñas. Este es uno de los aspectos que utilizamos. Nuestro rol como auditores no es o de emitir recomendaciones o fabricar recomendaciones, el de mejorar la organización. Este es el rol mayor. Entonces no hay, si no estoy emitiendo recomendaciones, no estoy haciendo mi trabajo. Esto no es verdad. Esto fue comprobado en el banco por los últimos 6, 7 años. Como mencioné antes, las cuestiones que
tenemos en las organizaciones no son simplemente lineares. Hay todo un contexto de cosas muy importantes que tenemos que pensar. En el caso del banco, por ejemplo, cuando preparo el plan anual de auditoría, como nosotros somos un banco multilateral y como tenemos 48 países que son los accionistas del banco, empieza el trabajo de una forma totalmente global a nivel de riesgos, utilizando, por ejemplo, la pesquisa del World Economic Forum. Esta es una forma de incluirlos en el diálogo sin perceber. Están ayudando el trabajo de la auditoría porque estamos conectando o que es de su interés con el interés de la auditoría y del banco. Uno de los retos que yo tengo personalmente, si hay entre ustedes miembros de mi equipo, pueden atestar, es que no es fácil escribir un informe de auditoría basado en todo eso que estamos mencionando. Tenemos una función de quality assurance, seguridad y calidad muy fuerte. Entre la gerente de esta parte y yo, pasamos bastante tiempo mirando los informes, asegurando que todas las mensajes que ya mencioné están reflejadas en el informe. Este es un trabajo muy extenso que continuamos a hacer. Porque un otro aspecto que tenemos sería que todos los informes del banco son en inglés. Esto es porque inglés, esto es típico también de otros multilaterales. Como el inglés no es el primer idioma de varias personas, tenemos el aspecto lingüístico y tenemos también un aspecto de contenido que tenemos que siempre focalizar. Pero no es solamente eso, es básicamente porque el contexto es mucho más amplio que antes. Entonces, escribir algo más amplio es muy más complicado. Estamos utilizando varios mecanismos visuales en el informe también. Entonces, no es solamente palabras, tenemos imágenes, otras que, como se dice en portugués, una foto a veces representa 1000 palabras. Entonces, no estamos utilizando fotos a este momento, pero estamos utilizando graphs que van a ayudar a aquellos que están revisando el informe de realmente entender lo que está pasando. Finalmente, con relación a la transformación de la auditoría, es un trabajo continuo, es un trabajo largo. Como mencioné, empezamos en 2012, estamos en 2021. Es un trabajo que no va a terminar nunca. Pero este compromiso con la calidad es muy importante. Es importante porque a nivel de la contribución que hicimos al banco es muy mejor. El reconocimiento del directorio y de la administración es muy mayor, pero hay también retos. Cuando hablábamos en 2012 sobre cosas que no todos los gestionarios estaban interesados, es una posición segura para el auditor. Hoy, porque estoy hablando de los riesgos más significativos, es mejor que yo saiba lo que estoy hablando. Porque cuando estamos hablando de preparar un informe que será distribuido para el directorio y para la administración ejecutiva del banco, es muy importante que la mensaje es sólida, que el conocimiento se muestre y que la competencia del auditor interno es algo que se demuestra con el trabajo. Es más complicado, los riesgos existen, pero la recompensa ha sido fantástica en los últimos años. Con esto, termino la presentación. Me gustaría de contestar cualquier pregunta o comentario. Gracias. Gracias, Jorge. Excelente. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste con nosotros. Y tenemos algunas preguntas, pero yo inicio con la mía. Te quería consultar si este proceso de cambio que vos venís transitando durante estos 5 o 6 años ha encontrado mucha resistencia o poca resistencia interna, y si es que lo sufrieron,
si esta resistencia la ves asociada a un tema generacional, algo de la edad de la gente con la que trabajás. ¿Cuán asociado a eso viste la resistencia, si es que la tuviste? En inglés te diría great question. Sí, cuando llegué en el banco en septiembre 2012. Por los primeros 100 días estaba aprendiendo que la equipo de auditoría estaba haciendo, los clientes, todo eso. Una de las primeras cosas que yo hice en 2013, en los primeros 3 meses del 2013, fue llegar al directorio y decirles o por qué que me gustaría hacer ciertos cambios y cuáles serían los beneficios para ellos de los cambios que yo estaba imaginando. En otras palabras, no eran cambios que me gustaría hacer porque me gustaría mejorar la función de la auditoría interna solamente. No, ¿cuáles serían los beneficios para ellos? Pero como mencionaste, no era básicamente a nivel de la edad, pero hay una imagen de auditor en varios de los países. Y lo que estamos hablando es de una imagen completamente diferente. ¿Cómo? Auditor que va a ayudar a mejorar la práctica de auditoría, las prácticas de la empresa. Eso no, entonces, tuvimos todo un proceso de educación. No solamente, este es el que es más importante, no solamente para los directorios, para la administración, para los auditores también. Porque muchos de ellos estaban acostumbrados con una forma más tradicional de hacer el trabajo. Entonces, el primer reto fue de hablar y convencer a los auditores del beneficio para ellos de hacer los cambios. Y hoy en día, con todo ese trabajo, los auditores son embajadores del trabajo que ahora hacemos. Que antes estaban, no sé, será, que hoy todos son verdaderamente embajadores de trabajo. Y el directorio hoy, después de varios años, entienden los cambios que hicimos. Pero antes había un cierto nivel de, ajá, sí, claro, muéstrame. Entonces, fue un proceso gradual que la resistencia existió dentro de AJG en la organización, pero el trabajo del auditor ejecutivo es exactamente esto, de tentar primero identificar los problemas, si tal vez no se entendía de auditoría. Yo organicé varios diálogos con los directores individualmente y como grupo. Entonces, con esta trayectoria, se entendió un poco mejor lo que hizo y al mismo tiempo, cuando vieron los resultados del trabajo, de los cambios que introducimos, iniciaron a acreditar que lo que estábamos hablando antes realmente estaba ocurriendo. Pero esta es la jornada que tuvimos. Interesante, ¿no? ¿Cuánto trabajo? Yo, chica, los cabellos de ahora que tenía 2012, teníamos más. Esta es la consecuencia. Bueno. Bueno, también tenemos a Adrián Girotti que nos está haciendo una pregunta. Adrián, te vamos a dar la posibilidad de desactivar el micrófono, así lo hacemos un poco más interactivo. Estaba preguntando sobre una herramienta OSINT para investigación de lavado de dinero o fraude. Preguntaba si ustedes en el banco la tenían. Adrián, no sé si ya estás disponible para poder hablar. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José. La Hola. pregunta apuntaba si utilizan herramientas de tipo SINT, de Open Source Intelligence, para investigaciones de lavado de dinero o fraude corporativo. Nosotros en el banco, muchas gracias por la pregunta. Nosotros en el banco, la función de la auditoría interna no es de detectar fraude. Tenemos un grupo que se llama OII, que creo que la traducción mejor sería un órgano de investigaciones que verifica
todas las posibilidades de fraude entre la parte externa del banco y con el banco. Y tenemos también un mecanismo, que es el mecanismo de ethics, si hay algún problema que é generado a nível de buenas prácticas, o mesmo fraude a nível de, por exemplo, eu digo que tinha o grado de contable, não lo tenho, estos los dos grupos que estão mais involucrados en el trabajo de detectar, investigar y corregir algo relacionado con fraude. Esto no significa, porque como auditores internos tenemos la responsabilidad de, si encontramos algo que nos parece sospecho de fraude, una de las responsabilidades que tenemos es de reportar a estos grupos o que encontramos. Y cabe a ellos hacer la verificación más aprofundada de lo que ocurrió. Contesté. Contesté. Creo que está muy clara la respuesta. No sé, Adrián, si tenés alguna otra consulta o te quedó claro la respuesta de Jorge. No, perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco. Bueno, no sé si tenemos alguna otra consulta ahí en el chat. Matías, no sé, yo acá no estoy viendo, pero creo que con eso... No, estaba invitando a los participantes a realizar la consulta por chat, o si desea alguien que esté ahora disponible en la sala, desactivar el micrófono, es el momento para hacerlo, para las consultas a Jorge. Mati, me sumo, Alejandro. Hola Alejandro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo Hola, bien. Alejandro, Bueno, ¿cómo vas? muy buena la presentación. Personalmente, yo personalmente te digo, la verdad, soy un fanático del tema de los informes. Es un gusto personal, la verdad que, la gente de mi equipo de trabajo lo puede decir. Realmente muy buenos los comentarios, los datos lo que has puesto, la verdad que me gustó mucho. El tema es, ¿cómo hacen? ¿Cómo luchás ya pensando con las respuestas? ¿Cómo impulsás o cómo luchás? Porque esa es la palabra también, para recibir el feedback tanto mirando hacia los costados, a la gente del sector auditado. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo auditorías, me contaban muchos que tenían muchos problemas con las respuestas de los sectores auditados. Y lo mismo para arriba, envías el informe y el feedback te llega tarde o te llega. ¿Y cómo lo impulsás? ¿Cómo lo seguís? ¿Qué iniciativas tomás en ambos casos? Muchas gracias por la pregunta. Primero, a nivel de proceso en el banco. Una vez hay una norma, no me recuerdo exactamente los específicos, pero hay una norma que dije, por ejemplo, una vez que el cliente recibe el borrador, el último borrador del informe, él lo tiene 10 días o 15 días para preparar el plan de acción. Entonces, no es algo que yo, como auditor, claro, voy a enforzar, pero hay un mecanismo ya establecido indicando que una vez que el cliente recibe el informe, que ello tiene un periodo X para preparar el plan de acción. Pero hay un otro aspecto muy interesante. No vamos a esperar hasta cuando el borrador está completo para después hablar con el cliente. El diálogo con el cliente es constante. Entonces, si encontramos algo después de 2 semanas de trabajo, encontramos algo que en la opinión del autor no está correcto y necesita que esté arreglado, de inmediato hablamos con ellos. Entonces, el cliente no hay sorpresa de que, ahora que recibí el informe, ahora estoy sabiendo que está ocurriendo. Una vez que encontramos algo, de inmediato no solamente compartimos, mas ya comenzamos el diálogo para saber o qué va a hacer. ¿O qué va a hacer? Entonces, cuando nosotros recibimos el plan de acción,
no es una sorpresa para ellos que recibieron y no es una sorpresa para nosotros lo que les estoy mencionando. Porque después lo que estamos acordando sería, bueno, este plan de acción es suficiente para realmente corregir o minimizar el riesgo que encontramos. Este es más la naturaleza del diálogo, pero a nivel de los tiempos necesarios, esto no es algo que en función de las normas que tenemos vigentes, no es un gran problema. Perfecto, gracias. Muy claro. Gracias, Bueno, Alejandro. no sé si tenemos otra pregunta, creo que ya estamos. A ver, Mati, ¿tenemos alguna otra consulta o lo liberamos a Jorge? Le agradecemos su participación. Buenos días. Hola Adriana, Y, buenos días. Tenemos a Diana. Adriana Sí, Fernández. Adriana. Con ¿Qué una tal? foto de la playa. De esto no es. Bueno, decís que no es serio. Hola Adriana, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, muy bien. Una consultita, Jorge. Una de las cosas más complejas que vos justamente decís es que tuviste que hacer todo el cambio también en tu equipo de auditoría. Sí. Pensando en los equipos, y bueno, muchas veces un poco también con lo que le decía Alejandro, lo que comentaban antes, son grupos bastante heterogéneos, de distintas edades, con distintas formaciones, y eso te llevó seguramente un buen tiempo. Hoy, ¿qué skill, o sea, qué habilidad estás buscando en los nuevos integrantes de los equipos que estás armando en el área de auditoría interna? Esta es una buena pregunta. Claro que hay varias cosas a pensar. Primero, el aspecto multidisciplinar del equipo, basado en porque no somos solamente un banco, somos un organismo de desarrollo que está muy activo en la área tecnológica, por ejemplo. Entonces, muy interesante, muy importante que como parte de mi equipo tenemos miembros que conocen el mecanismo bancarios. Segundo, que entiendan bastante de riesgo. Tercero, que tengan un conocimiento bastante aprofundado de la gestión de desarrollo en la región y de entender o por qué que ciertas cosas son hechas de una forma o de otra. Pero a nivel de lo que se está imaginando para el futuro, imagino que lo que estaba mencionando de soft skills son los más importantes. La curiosidad, la habilidad de hacer, por ejemplo, utilizar tecnología a nivel de data analytics and machine learning, muy importante. La habilidad de negociación. Estos son aspectos muy interesantes. El otro, individuos que tienen la habilidad de conectar puntos que en primera idea no se conectan. En otras palabras, personas que tienen la habilidad de contextualizar cosas de una forma muy más abrangente. Esto es uno de los mayores retos que tenemos, porque típicamente los auditores tienen una visión muy lineal de una cuestión, do que sea. Y a nivel de los que están entrando en el equipo, estos que estaba mencionando, además que su conocimiento de contabilidad o riesgo, todo, tenemos decir otros de negociación, comunicación, la habilidad de influenciar. Estos son aspectos muy importantes y cada vez más importantes del banco. Y se tornan cada vez más importantes o más senior que es. Porque cuando estás, en verdad, cuando es un team leader o un audit principal dentro del equipo, estás básicamente negociando y comunicando con todo el resto de la organización. Y comunicar y negociar de una forma efectiva es muy importante. Estas son algunas de las cosas que estamos pensando. Muchísimas gracias, clarísima la respuesta. Yo te agradezco. Buen día. Yo soy Soraya Perugachi, la directora ejecutiva del Instituto de Auditores Internos del Ecuador.
y agradezco. Buenos días. Hola. Soraya, buen día. Buen día, gracias al Instituto de Argentina por esta excelente conferencia y a ti, Jorge, por la excelente presentación y aclaración de los temas. Muy pronto nos vamos a ver, Jorge, aquí en el Congreso en mayo, del 23 al 26 de mayo. Esperamos contar con tu valiosa presencia aquí y compartir tus conocimientos con todos los participantes presenciales. Así que a todos los que están escuchando aquí o asistieron a esta conferencia, hacerles la cordial invitación para que asistan al CLAI 2021. Eso nomás era, y gracias por compartirme y permitirles hacer la invitación. Así que, Jorge, estaremos pendientes de ti. Muy Muchas amable. gracias. Gracias, Soraya. Sí, excelente jornada que nos espera en Ecuador, donde el instituto va a organizar este año la CLAI, así que éxitos para ustedes, Soraya. Bueno, Jorge, creo que estamos en tiempo. Quiero agradecerte. Ojalá que podamos volver a vernos, así como en el 2015 viniste a Buenos Aires, con otra realidad. Te felicito porque excelente, como siempre, muy clara tu presentación y muy valioso tu trabajo, porque el lugar donde vos trabajás representa mucho para nuestra región y como vos decís, no solo es un banco, con lo cual todas las otras funciones que cumple son fundamentales para el desarrollo de toda la región. Así que te felicito, mis respetos y espero poder volver a verte con otra realidad. Claro, claro. El mismo para usted. Muchísimas gracias por la invitación. Para todos ustedes participando del evento, mismo que no hoy, pero mañana o en próximos meses, si tienen, no importa la pregunta o la curiosidad, por favor, contáctenme por correo electrónico. Creo que en la primera página voy a mencionar más una vez. jdasilva@iadb.org. Por favor, si tiene preguntas, cuestiones o simplemente para compartir experiencias, me gustaría mucho escuchar de ustedes. Más una vez, un placer y muchísimas gracias a Geraldine por la invitación. And we keep on going. Excelente. Buenas tardes para todos y un gusto haberlo compartido. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao. Buen día. Chao, chao. Bye bye.